Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a una nueva entrevista a través de las pantallas del mostrador. Hoy día en particular vamos a hablar sobre este fast track legislativo en materia económica que conocimos el viernes pasado, tema que voy a profundizar junto a la diputada del Frente Amplio, también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Kael Jomans. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el tiempo y la conexión. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, el viernes pasado, tal como decía el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, junto con el gobierno, definieron esta agenda prioritaria o fast track con 21 proyectos en materia económica, algunos que ya están en tramitación, que pertenecen al ámbito del pacto fiscal, como el tema del cumplimiento tributario, proyecto que hoy día está en el Senado, y otros temas relativos a inversión, productividad, crecimiento, probidad, transparencia, etcétera. Pero llamó la atención, y fue una de las cosas que usted advirtió apenas se conoció esto, de que dentro de estos 21 proyectos prioritarios no está el proyecto que habla sobre el impuesto a la renta, que como sabemos es parte del pacto fiscal y uno también de los proyectos prioritarios para el gobierno. Entonces no deja de llamar la atención de que esto no esté incluido. Le paso a preguntar su opinión respecto a esta agenda prioritaria y qué le parece o el por qué, cuáles han sido las explicaciones del por qué el impuesto a la renta no se estaría tramitando con la celeridad necesaria después del que conocimos el viernes pasado. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo primero me parece una noticia positiva tener también una agenda prioritaria en materia de pacto fiscal y económica, porque ya hemos visto con anterioridad esta fast track, ¿cierto?, en materia de seguridad pública y que ha permitido hacer avanzar los proyectos de ley de manera más rápida, y eso también debe ocurrir en este ámbito. Cuando hablamos del cumplimiento tributario, que es parte de esta agenda, Uh -huh. ese es un proyecto de ley que se supone generaba los consensos también de la derecha y del oficialismo para hacerlo avanzar rápidamente. Estamos hablando de la persecución, de la evasión, de poder tener mayores herramientas para el servicio de impuestos internos en la elusión. Y a pesar de que teníamos debate, ¿cierto?, en particular, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario y de agilizarlo, eso es una discusión en particular y si los parlamentarios quieren votarlo en contra, bueno, que lo hagan, pero no que tranquen la pelota, no que hagan más lento el trámite legislativo para que los proyectos no salgan del Congreso. Los debates debemos darlos, las votaciones deben avanzar y así también tener en vista que nos queda cerca de un año y medio también, al menos en la Cámara de Diputados y Diputadas, de este año, este calendario legislativo y por lo mismo debemos acelerar el tranco, sobre todo en materias en donde se supone que hay un interés mayor de poder tener mayor recaudación para cubrir necesidades que tiene la población. Por ejemplo, el de cumplimiento tributario va específicamente para pagar PGU o seguridad y también en la agenda de desarrollo económico que se necesita. Yo señalé, y me sigue preocupando, que no esté contemplado dentro de esta agenda prioritaria el proyecto de ley de impuesto a la renta. Eso porque ese proyecto también incorpora otros aspectos que me parecen fundamentales, por ejemplo, el fortalecimiento de las pymes, el poder tener mayores herramientas en la innovación, tecnología, que las empresas puedan contar con incentivos para desarrollar también su empresa, su emprendimiento en esa línea. Y por cierto, en un tema que se ha señalado desde todos los sectores que es importante avanzar, que tiene que ver con la regulación de la informalidad. Y en este ámbito, cuando uno habla del impuesto a la renta, de lo que habla es de justicia social, es decir, que los que más tienen también se pongan, ¿cierto?, para poder hacer avanzar al país, para desarrollarlo. Y en este sentido, la respuesta que he visto ha sido la pública que ha dado el presidente de la República, entendiendo el rol que él tiene, ¿cierto?, el presidente de todos los chilenos, y lógicamente para poder hacer avanzar una agenda necesita concitar acuerdos. Eh, y sabemos que en impuesto a la renta el acuerdo no lo da la derecha, y en este caso Uh el -huh. presidente del Senado es quien tiene, a mi juicio, el resorte para poder también poner este proyecto de ley dentro del fast track y que nos permita por lo menos despejar la discusión. O sea, si a ellos no les parece que los más ricos paguen más para que todo el país avance de conjunto, bueno, tendrán que decirlo mediante su voto, pero no trancar la pelota. A mí me parece que ese es un comportamiento obstruccionista que solamente impide que las políticas públicas avancen, que los debates legislativos también puedan despejarse y así también darle más certeza, más garantía
no solo, ¿cierto?, al mundo empresarial, sino que también a la población en su conjunto. Uh-huh. Dentro de lo que se ha dicho es que, claro, este proyecto de impuesto a la renta no cuenta con el consenso político necesario para darle la celeridad que implicaría esta agenda prioritaria en materia económica. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? En relación a lo que está en manos de ustedes como parlamentarios que piensan que este proyecto sí debe ser prioritario, ¿qué se puede hacer para que efectivamente pueda tramitarse con la misma rapidez o urgencia que se están pensando estos otros temas? Bueno, nosotros hemos invitado al ministro de Hacienda, así lo acordó la Comisión de Hacienda el día de ayer de la Cámara de Diputados, para que nos pueda exponer estos proyectos de ley que están en el Fast Track y generar un diálogo, ¿cierto? Porque en realidad el Fast Track es un acuerdo que llega a las mesas para acelerar estos proyectos de ley que algunos de ellos han sido presentados, otros están por presentarse, pero que efectivamente, por ejemplo, uno de ellos es el proyecto de regiones más fuertes, en donde un largo rato ha estado en la Comisión de Hacienda. Efectivamente, porque hay otras urgencias que se han ido presentando y eso lo ha ido desplazando el debate cuando es una discusión sumamente importante. Y por cierto que es importante, yo no quiero en el fondo descartar la relevancia. A mí me parece incluso súper importante haber dado ese paso, el poder tener una agenda prioritaria en materia económica, en materia de pacto fiscal, pero lógicamente cuando el proyecto de ley de impuesto a la renta está contemplado el recaudar recursos para financiar Sala Cuna para Chile, me preocupa, ¿cierto?, que este proyecto de ley no avance de manera prioritaria y que pasen 4 años, ¿cierto?, como es nuestro periodo, sin despejar esa discusión, porque cuando estamos hablando de Sala Cuna se supone que ahí hay un acuerdo de todas las parlamentarias, incluso desde la derecha las parlamentarias han dicho faltan más recursos para el compromiso y para en realidad la propuesta que ha presentado el gobierno. Bueno, acá están los recursos. El tema entonces, si es que no salen de ahí, ¿de dónde van a salir, cierto? Para poder generar ese gasto, que es un gasto permanente, se necesitan ingresos permanentes. Esta es una propuesta y si no se despeja esa discusión, entonces Sala Cuna va a quedar sin tantos más recursos que se requieren para poder financiarla. Y eso venido de la mano de un debate que también hay que transparentar. Algunos quieren achicar el Estado. Algunos quieren que el Estado no tenga más financiamiento, que no tenga más recursos. Y eso nos lleva a experiencias como la que está viviendo actualmente Argentina, en donde los índices de pobreza van creciendo y finalmente quienes resultan perjudicados son la población en su conjunto. Y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de Sala Cuna para Chile, resultan perjudicados las mujeres trabajadoras, también el desarrollo económico y, por cierto, los niños y niñas. Ha existido en ese sentido bastante pragmatismo, podríamos decir, por parte del gobierno a la hora de abordar la agenda legislativa, donde muchas veces las urgencias, por ejemplo, en materia de seguridad o la misma ley corta de ISAPRE, acumulan todos los esfuerzos necesarios para sacar la legislación adelante. Pero ¿qué pasa con estos otros proyectos? Y esto se lo pregunto más bien desde el ámbito de la reflexión política como oficialista, ¿no?, como diputado oficialista. ¿Qué pasa con estos otros proyectos que tienen relación más bien con el ámbito de las convicciones del sector, en particular el proyecto del impuesto a la renta y todo lo que tiene que ver con la justicia tributaria en nuestro país, y también cuestiones de primera necesidad como el tema de la Sala Cuna universal? ¿Debe existir aún mayor esfuerzo por parte de las filas oficialistas y por parte del Ejecutivo para sacar este tipo de cuestiones adelante a su juicio? Remitiéndome a esta pregunta de las convicciones, ¿no? Sí, a mí, bueno, primero entiendo lo del fast track y por eso creo que el rol que nos toca a nosotros desde las bancadas oficialistas es impulsar para que nuestras convicciones también queden y esto no se trate simplemente de un diálogo o una negociación con la derecha. Estamos legislando, estamos haciendo avanzar políticas públicas de cara al país, es al país al que debemos responderle y por lo mismo nuestro deber está en seguir impulsando nuestras convicciones, sobre todo cuando hablamos de igualdad social, sobre todo cuando estamos hablando de que faltan recursos para financiar necesidades sociales y también pensando que hay un grupo minoritario, ¿cierto?, en el país que tiene riqueza económica, que está bien, ¿cierto?, es parte del desarrollo que pueda tener cada individuo, pero eso no quita, ¿cierto?, que debemos avanzar en justicia social comparándonos también con otros países que son países desarrollados, que en nuestro caso nosotros también
aspiramos a desarrollarnos con mayor energía económicamente y para eso debe crecer el país en su conjunto. No solamente unos pocos que logran acumular riqueza, sino que el país en su conjunto hacer avanzar también sus necesidades sociales más importantes. Si no logramos eso, lógicamente que hay una crisis de legitimidad que no ha sido resuelta y que como país debemos también hacernos cargo. Y en eso recojo las mismas palabras del presidente de la República porque concuerdo plenamente con ella. Las demandas que surgieron durante el estallido social, muchas de ellas aún no han sido resueltas. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de pensiones, de educación, de vivienda y de tantas otras necesidades. Entonces, si no somos capaces desde la política de resolver esas demandas que siguen vigentes, esa crisis de legitimidad también va a seguir vigente por largo tiempo más. Entonces, creo que es importante tomar eso con atención y desde nuestras filas no dejar solo al gobierno, ¿cierto?, negociando con la derecha, sino que también hacer avanzar nuestra agenda. Lógicamente entendiendo que esto se trata de legislar, en el Congreso no tenemos mayoría, pero eso no quita renunciar. Usted señalaba de que van a tener esta conversación con el ministro Marcel en la comisión, pero esperaría a lo mejor señales más potentes, no sé, me imagino en la cuenta pública respecto a los mensajes que va a enviar el presidente Boric en relación a la importancia de este tipo de temas como la justicia tributaria en el marco del crecimiento también. Ya lo decía usted que a 1 año y medio de periodo parlamentario, ¿no? O sea, están contra el tiempo básicamente para impulsar cuestiones que para ustedes como oficialismo y como gobierno son tremendamente importantes. ¿Esperaría señales más potentes, a lo mejor como una ayudadita, no sé, desde la retórica del presidente Boric para sacar adelante este tipo de cosas? Y de hecho, bueno, como decía, creo que los gestos del presidente son sumamente relevantes. El hecho que él haya mencionado, ¿cierto?, las demandas pendientes, ¿cierto?, desde las movilizaciones sociales em, como puntos de importancia para resolver desde la política, también me dan señales de que es lo que pueda suceder respecto a su agenda en adelante. Sería muy positivo que el presidente lo incorpore dentro de su cuenta pública, como así también ¿a qué iría a beneficiar, ¿cierto?, la recaudación fiscal del impuesto a la renta? ¿A qué iría? Hacia la cuna, ¿cierto? Iría también y sería sumamente relevante poder juntar más fondos para la salud pública. Hemos discutido largamente sobre la salud privada. Tenemos que avanzar decididamente en el debate y también en los proyectos de ley comprometidos por el Ejecutivo, que a mí me gustaría poder escuchar en la cuenta pública respecto a que se presentarán, ¿cierto?, de las reformas de salud. Y por cierto, en materia de pensiones. Entonces hay compromisos que el gobierno ha adquirido, que entiendo las dificultades, los desafíos que tenemos en un Congreso en donde no tenemos mayoría, pero creo que está en nuestra responsabilidad hacer igualmente avanzar esa agenda, independiente de que voten en contra quienes quieran votarlo. Eso no implica que nosotros renunciemos previamente a dar esas disputas acá en el Congreso. Diputada, y ahora para cerrar, ¿qué proyecciones tiene respecto a la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario? Hoy día está alojado en el Congreso, precisamente hoy día, mientras grabamos esta entrevista, se está sesionando en la Comisión de Hacienda y se sigue discutiendo este proyecto importante en el marco del pacto fiscal. ¿Cuáles son sus expectativas en relación a cómo debiese avanzar de ahora en adelante? ¿En cuánto tiempo debiésemos tener noticias respecto a este avance? Bueno, esto se está discutiendo en el Senado, ¿cierto?, la Comisión de Hacienda en el Senado. Los compromisos respecto a este fast track es que puedan salir del Congreso hasta octubre, y creo que es una buena fecha, ¿cierto?, como para que el proceso legislativo avance, sobre todo en cumplimiento tributario, y así poder empezar, ¿cierto?, a proyectar la implementación desde el próximo año en adelante, sobre todo en cumplimiento tributario, porque también viendo el resultado que tuvo la votación acá en la Cámara de Diputados, se aprobó con una amplia mayoría, ¿cierto?, casi todos los aspectos, salvo elementos muy puntuales que tienen que ver, ¿cierto?, en particular con el procedimiento en el levantamiento del secreto bancario, y que en realidad acá se aprueba, sino que más bien es la derecha la que sigue manteniendo, ¿cierto?, sus alertas o su
discrepancia respecto a estos puntos y que están haciéndolo valer en la discusión en el Senado, pero simplemente creo que en esta materia hay que votar, hay que hacerlo avanzar. Y si las diferencias persisten, tendremos que resolverla en una comisión mixta. Pero a mí el plazo de que se resuelva y que avance el proyecto de ley de aquí hasta octubre me parece súper razonable. Perfecto, me quedo con eso. Diputada Gal Yomas, muchísimas gracias por el tiempo y la conexión con la audiencia del Mostrador. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés bien. Gracias, chao, chao.